29 de diciembre del 2024, una buena fecha para evaluar nuestra vida a la luz de la palabra. Acompáñenme a Jueces 16. Vamos a estar viendo desde el capítulo 1 al capítulo 22. Mientras usted lo busca, quiero hacerle un contexto escritural, y es llevar a su mente y a su corazón a pensar sobre lo que ha pasado en este año, que al final podamos evaluar y decir cómo está nuestro corazón basado en este pasaje que nos va a confrontar, porque esa es la función de la escritura y esa es la función del evangelio: confrontar al pecador, exaltar al Salvador, promover la santidad. Y este pasaje es propicio para esta mañana y para este día. Entonces, que el Señor nos ayude a poder estar atentos y dispuestos. Quiero que hagamos una oración antes de leer el texto y luego vamos a entrar en el sermón. Padre, gracias por tu palabra. Oro, Señor, que tu palabra hoy sea en los corazones de tu pueblo, Dios. En el corazón, Señor, que quizás no se ha dado cuenta, Dios, la importancia de la santidad. En la iglesia que necesita ser santificada. Oramos que podamos terminar bien no solo este año, sino nuestra carrera al final de la vida. Porque podemos terminar bien un año, pero al final de la vida terminar mal. Y hoy que podamos evaluar a la luz de la vida de Sansón el gran peligro que tenemos, Señor, de no ver el pecado como es el pecado, el asesino de nuestras almas, aquello que destruye la relación, que destruye la comunión con Dios. Y que esta mañana sea un llamado a la iglesia al arrepentimiento, Dios, a venir delante de ti con una conciencia correcta, Señor, reconociendo nuestra debilidad y exaltando tu fuerza. Somos débiles y por ello nos salvaste, porque no nos podíamos salvar. Somos frágiles y nuestra fortaleza solo puede estar en ti. Ministra los corazones, Señor, que sea tu espíritu en esta hora sobre la palabra, sobre mi vida, Señor, trayendo el mensaje que tú has dado a tu pueblo hoy, en Cristo Jesús. Amén y amén. Capítulo 16 de Jueces. Para que me sigan la lectura, por favor. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti.
Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él la rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Es una historia difícil de explicar y de exponer, porque es el desenlace de un hombre necio salvo. Es curioso. Es salvo, pero es necio. Es escogido, pero no ha podido entregar su vida a Dios. Es llamado por Dios, pero no ha entendido que su vida no glorifica al Señor debido a su corazón. La vida de Sansón da muchos giros. En 4 capítulos donde estudiamos más de 20 años de la vida de este hombre, o quizás diríamos que toda su vida, 40 años. Sin embargo, vemos que la gracia de Dios sigue obrando en él, pero también vemos que se va acercando a un final triste, y las consecuencias de su desobediencia hablan de lo contrario que es su carácter al carácter de Dios, que es santo. Primera de Corintios 10:12 dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga, iglesia. Esta mañana Dios quiere llamar a la iglesia a terminar un tiempo de vida, un año que pasa, pero la vida no termina pasado mañana, la vida continúa. Y es tiempo de evaluar y de decir cómo está nuestro corazón, hacia dónde se dirige, qué hemos hecho, qué no hemos hecho, qué deberíamos hacer para que nuestra vida no termine quizás como la de Sansón.
Puedo decirle a través de estos años que he visto vidas terminar mal siendo creyentes. He visto morir personas que pueden ser salvos y han sido quitados por su desobediencia. Han sido quitados del proceso por misericordia para no avergonzar el nombre del Señor. Y es triste. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Este versículo nos recuerda que la fidelidad del pasado no es garantía de la santidad hoy. Escuche. La fidelidad del pasado no garantiza tu santidad hoy. Lo único que garantiza tu santidad hoy es Cristo en nosotros. No importa cuántas oraciones hayas hecho, no importa cuánto tiempo llevas en la iglesia, hoy necesitamos a Cristo en nuestros corazones. Y debe ser así, y es así. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce el corazón de los hombres y sabe que los hombres, si no dependen de Dios, se deslizarán fácilmente. El asesino llamado pecado vive dentro de nosotros. No descansará hasta dar su estocada final. Por ello debe ser resistido con las armas que Dios ha dado, que también garantizan nuestra eternidad. Dios no nos ha dejado sin el Espíritu Santo. Dios no nos ha dejado sin la palabra. Tenemos más conocimiento que Sansón. La vida de Sansón es el ejemplo para la iglesia. Las debilidades deben convertirse en fortalezas, y las fortalezas, si no se vigilan y se alimentan correctamente, pueden volverse debilidades. Por eso el sermón lo titulamos La debilidad del fuerte. La debilidad del fuerte. Nehemías dijo en su sermón: no os entristezcáis, dice Nehemías, porque el gozo de Jehová, ¿qué? Es vuestra fuerza. Muéstrame un cristiano amargado y le muestro un cristiano débil. Muéstrame un cristiano que no tiene contentamiento y le muestro un cristiano que puede caer fácilmente en cualquier pecado, porque su Dios no es suficiente. Porque él dice que cree en Dios, pero en su Dios y no en el Dios de la Biblia. No es tu Dios, es el Dios de las Escrituras. No es el Dios en el que tú crees, es el Dios que se reveló en la palabra, el que la iglesia necesita para ser fuerte. La falta de gozo hace aflorar lo profundo del corazón. Mujeres tristes, hombres tristes, inconformes con la vida que tenemos, con lo que debemos amar y no amamos, con lo que debemos atesorar y no atesoramos. La falta de gozo nos lleva a desear saciar nuestra carne de alguna manera, con sentimientos y pensamientos que nos engañan. Eso le pasó a Sansón. No era suficiente la fuerza de Dios, imagínense. No era suficiente que Dios venía sobre él y lo llenaba y lo respaldaba. No era suficiente. De hecho, llegó el momento en el que él pensó que Dios estaba sobre él, y el versículo triste, que es el versículo 20, cuando dice: y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado. Sansón, por su falta de gozo, por su falta de contentamiento, por pensar que nada era suficiente para él, buscó placer, amor, compañía, de la manera que equivocada. Sansón manifiesta más de quién era y en qué se había convertido. En este capítulo manifiesta más lo que él era. Cuando empezamos en el capítulo 13 tenía 20 años, ahora está en 40. Y por eso les dije que entre más viejo, más peligroso que un hombre no rinda su vida a Dios. Entre más años en una iglesia, más peligroso que una persona no se consagre y no ame al Señor. Eso dice mucho
de su resistencia. Eso dice mucho de lo que puede esconder en su corazón. La falta de gozo manifiesta la carne. Recuerde eso de este sermón. El corazón de Sansón era exactamente lo que el libro de Jueces enseña. Sansón es la radiografía de Israel mezclado con los paganos filisteos. Es la característica de Israel de la época, que hacía lo que bien le parecía. Sansón no tiene normas y aún así él está confiado que Dios estará con él siempre. Nos confiamos. Creemos que Dios siempre nos va a salvar de los incendios como si fuera un bombero, como si fuera el 911 al que llamas y está dispuesto a salvarte cada vez que lo necesitas. Pero Dios es claro en que Él hará lo que tenga que hacer para conformarnos a su imagen. Acompañemos a Sansón en este descenso, con un pensamiento en nuestro corazón. Escuche, iglesia, que Dios nos guarde de menospreciar la gracia y de menospreciar la obra. Quiero ser directo esta mañana con la iglesia. Es mi tarea. Dios me llamó a eso, a predicar la Biblia y a decirles que siempre que Dios trae una palabra de exhortación, siempre hay alguien que la necesita. Y aquí hay personas que Dios les quiere evitar la vergüenza. Y hay personas que Dios les quiere evitar la disciplina. Y que pensando que son cristianos y quizás necesitan hoy volver realmente su corazón a Dios. El primer confrontado con el tema soy yo. Siempre tengo que orar y disponer mi corazón para entender qué es lo que Dios quiere decirle a la iglesia. Es la iglesia de Dios, acuérdense. No es mi iglesia. Y aunque es nuestra iglesia, tampoco es nuestra iglesia. Es la iglesia del Señor. Es su esposa. Y Él la va a santificar, y la va a santificar, y la va a seguir santificando. Y para ello tendrá que mostrar los corazones de los que hacen parte de la iglesia, miembros y asistentes. Y lo hará a la luz de la palabra, trayendo siempre una advertencia antes de que Él tenga que obrar en el corazón de cualquiera de nosotros, inclusive el pastor. Yo estoy sujeto al sermón. Estoy sujeto a la palabra. Y tengo que orar que Dios guarde siempre mi corazón de poder predicarles y estar expuesto al sermón también. Y saber que el sermón juzga mi vida como juzga la tuya. Vamos a los textos. El primero es el engaño mortal llamado autoconfianza, versículo 1 al 3. Engaño mortal llamado ¿qué? Autoconfianza. Escuchamos decir hoy en día que debemos aprender a tener confianza en nosotros mismos, lo cual por donde lo miremos y lo busquemos y querramos estar de acuerdo es imposible a la luz de las Escrituras. Porque lo que las Escrituras dicen del hombre es absolutamente diferente. Si quiere, acompáñeme a Romanos 7, 18, 21. Que vamos a estar cerrando el sermón con ese pasaje al final hoy. Romanos 7, 18, 21. Dice lo siguiente. Dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Se ve lo que dice la Biblia de nosotros? Eso somos nosotros. No podemos confiar en nosotros mismos, es imposible. Por la sencilla razón que el pecado mora en nosotros. Está contigo 24/7 y Dios está 24/7 en los salmos para poder contrarrestar el pecado y la naturaleza que nos quiere llevar a pecar. En el incrédulo no está, solamente hay una ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado. En el creyente hay dos leyes, la ley del pecado y la ley del espíritu de vida, Romanos 8:1 y 2, la cual nos libra del pecado, de la ley del pecado. En nosotros habita la ley del pecado y la ley del espíritu de vida. En el impío solo habita la ley del pecado. Y lo único que puede hacer es pecar más o pecar menos. Mientras que el creyente salvo puede ir dejando de pecar, conformándose a la palabra. Versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Sansón va directo al grano. Ya no la acompaña nadie, ya no está ni el papá ni la mamá. De hecho, el padre muere en alguna etapa de la vida de este hombre. No nos lo dice la Biblia en qué etapa, pero él muere. No está. En esta etapa no está el padre, no está la madre, está solo. Va a descender solo como descienden todos los seres humanos. No desciendes en compañía. Bueno, y no creces en compañía. Desciendes solo y creces solo. Así es la relación con Dios. Va en busca de una prostituta, una ramera. No hay mucho que explicar, no hay mucho que interpretar. Una prostituta es una prostituta y punto. No vamos a explicar qué hacía esta mujer, en qué trabajaba. Simplemente el texto es claro. Dice, se llegó a ella. Versículo 1. Dice, pues Sansón a Gaza, vino allí y vio a una mujer ramera y se llegó a ella. Él ya no viene con intenciones de casarse, ya pasó a otra etapa de su vida. La primera etapa que se casó, le fue mal, lo cual no es razón para perderse, aunque te vaya mal en el matrimonio. Lo siento, pero es así. Pero a él le fue mal. ¿Cuánto duró el matrimonio? Una semana. Por allá tuvo otra mujer, ¿se acuerdan la otra que tuvo? Esta ya es otra. Y aquí ya no quiere casarse, aquí quiere ya placer, por eso busca una prostituta. Versículo 2. Dice, y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Son las características del pecado. Matar. El mundo representa eso. Los enemigos de Dios representan siempre la característica del pecado. ¿Cuál es? Matar. Entonces lo mataremos, dicen ellos. Gaza pertenecía a los filisteos y les avisaron que Sansón estaba allí, que estaba en una condición vulnerable porque está enredado en el placer, está buscando a esta mujer, ha llegado a ella, ha entrado a ella y le acechan toda la noche. Esperaban poder matar a Sansón. Note las palabras claves, mire las palabras que a usted le gustan para que estudie. Le acecharon, le rodearon. ¿Sí ve? Palabras clave del versículo 2. Son palabras que tienen que ver exactamente con la naturaleza pecaminosa. Le rodearon, le acecharon toda la noche, esperaban poder matarlo. Acechar, rodear, matar.
Así es el pecado, acecha, está alrededor siempre del creyente, lo rodea, está buscando la ocasión para qué, para matar, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. El exceso de confianza de Sansón es notable. Su sobradez al saber que puede matar a cualquier enemigo lo lleva a ser imprudente y a ir dando pasos cada vez más peligrosos. Él es el estilo superhéroe. Él es el hombre fuerte que cree que todas las veces va a salir invicto de las peleas, de los pleitos, de las borracheras, de las lujurias, de los excesos. Es el hombre que cree que puede jugar con cada acción en su carne y puede salir bien. Él es así. Parece que era adicto al peligro. Parece que le gustaba el peligro porque siempre está exponiéndose. Siempre está buscando una manera de mostrar su superioridad, su autoconfianza. Versículo 3. Mas Sansón, ¿qué dice ahí? Durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y se exhibió, empezó a mostrar todo lo que era. Tomando las puertas, imagínense, de la ciudad, son puertas gigantes según la cultura. Tomó los dos pilares, sus cerrojos, se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Es un hombre sobrado, es un hombre que no tiene medida en este momento, su carácter ha descendido totalmente. ¿Qué necesidad tenía de hacer eso? Pero va y arranca los pilares, eso es una construcción gigante. Se calcula que podrían pesar de 60, 70, 80 kilos, que se necesitaban varios hombres para abrir las puertas de una ciudad. Miren los programas de ciencia que muestran. Mire el estudio de las puertas de las ciudades de hace siglos, cómo eran. No eran puertas como esta, eran puertas altísimas, 4 o 5 metros con dos pilares. Y Sansón se las lleva al hombro. Se calcula que el camino entre el lugar donde él está, entre Gaza y Hebrón, son más o menos 40 a 60 kilómetros con esta carga, lo cual es una hazaña que ningún hombre podría hacer. Solo era una hazaña ¿de quién? De Sansón. Nadie más la ha hecho, solo Sansón podía hacer eso. A veces pensamos que podemos seguir como vamos y que no va a pasar nada, y acudimos a los textos que nos favorecen y decimos: Dios tendrá misericordia de mí porque no he podido cambiar. Y pensamos que siempre va a ser así. Y es cierto, Dios tendrá misericordia de nosotros, pero actuará conforme a su corazón, no al de nosotros. Actuará conforme a su palabra, a lo que diga la palabra, para lo que nosotros somos. ¿Cuál fácil pensamos que porque hacemos ciertas cosas bien, podemos confiarnos y no estar alertas del pecado? Entre Dios más bendice a Sansón, dándole fuerza para pelear contra sus adversarios, más se volvía vulnerable. Su debilidad se estaba volviendo ¿qué? Perdón, su fortaleza se estaba volviendo una debilidad. Estás orando mucho. No pienses que por eso eres más fuerte. Al contrario, necesitas seguir orando. El corazón de Sansón usó las bendiciones de Dios como una razón para olvidarse de Dios. Quiero repetirle esa frase porque pasa mucho. A veces las bendiciones de Dios hacen que nos olvidemos del Dios que bendice y nos centremos en ¿qué? En las bendiciones. Por eso una persona que le está yendo muy bien nunca será señal de bendición bíblicamente. Tal vez esté a punto de ser probado su corazón si realmente ama a Dios o ama lo que Dios le da. Podemos amar lo que Dios nos da, pero no más que a Dios. Siempre deberá ser así el principio. Un ministro puritano
Perdón, mira esta frase: la adversidad es difícil, iglesia, para nosotros. El éxito es más difícil para nosotros. Recuerda eso, la adversidad es difícil, pero el éxito es más difícil. Porque la adversidad no te engaña, el éxito sí. La adversidad te muestra las cosas como son. Los problemas que tienes son los que tienes y punto, no se pueden cambiar. El éxito te hace pensar que no tienes problemas y te engaña. El ministro puritano John Flavel lo resumió así: las ganancias externas por lo general van acompañadas de pérdidas internas. Y aquí no estamos hablando ni de evangelio de pobreza, ni de no prosperar, ni que no deseamos que la iglesia sea bendecida, le aclaro. Simplemente es la verdad, las ganancias externas por lo general van acompañadas de pérdidas internas, mientras que a la inversa las ganancias internas, crecimiento en humildad, en dominio propio, en sabiduría, por lo general van acompañadas de pérdidas externas, de finanzas, de carreras, de relaciones. Y no quieres escuchar eso un domingo 29 que se va a acabar el año. No lo quieres escuchar, yo sé. Queremos escuchar que el otro año va a ser espectacular. Todos los años son buenos en el Señor y todos los años son malos sin el Señor. No hay más que decir. Lo que pase está establecido antes de que tú nacieras. No está basado en lo que tú hayas hecho este año o en lo que vayas a hacer. Pero para poder disfrutar la vida con Dios necesitas dejar de vivir autoconfiado en tu fortaleza y entender que hay una debilidad más fuerte, que es una naturaleza que gobierna al pecador, aún al creyente, para lo cual Dios nos dio la salida en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, el engaño mortal, la autoconfianza. Está confiado, saca sus mejores cartas, se va y se exhibe el gran gigante, el gran vencedor Sansón. Imagínenselo con esas puertas al hombro. Uno se pone a pensar como una película de esas de superhéroes y por ahí a una velocidad bien grande, porque eso no fue caminando, él era un hombre demasiado fuerte. 40 kilómetros, 60 kilómetros es harto con una carga de esas. Pero él quería que lo vieran. Él quería mostrar que era Sansón y que seguía siendo el hombre poderoso. Segundo, Sansón y Dalila. Es difícil ponerle otro título a este subpunto. ¿Quién no hablaría cuando predica de Sansón y Dalila? Busqué otro título para esa segunda parte del sermón, esa segunda división, pero llegué a la conclusión que solamente podía hablar de Sansón y de Dalila, no hay nada más que hablar. De hecho, el sermón podría llamarse así también: Sansón y Dalila. El fuerte, Sansón, y la débil, Dalila. ¿Y quién venció? Dalila venció al fuerte. Muchos estaban esperando llegar allí. Todos estaban esperando la historia de Sansón y Dalila en esta serie. Es una historia famosa. ¿Quién no sabe la historia? Los niños la saben, Sansón y Dalila. Versículo 4, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer. La Biblia casi no usa esa palabra, pero la usa con Sansón. ¿Sansón qué? Se enamoró. El problema de Sansón es que se enamoraba cada rato. Ese es el problema. Y una persona que se enamora mucho no es confiable. Es un enamoramiento falso. Si se ha enamorado 4 veces ha mentido. 4 veces ha fallado. Sansón es así. Pero la Biblia da el detalle, dice: se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba ¿qué? ¿Sí nota un detalle? Es la única de la cual dan el nombre. A las otras las llaman la mujer, la ramera. ¿Se ve? De ella dan el nombre, Dalila. El significado del nombre de esta mujer es la que languidece, la débil, la que empobrece, la que agota.
Pero hay una raíz en el hebreo que también enseña que algunos eruditos dicen que viene de una raíz que significa noche, oscuridad. Y el nombre de Sansón significa solecito pequeño. El sol se mezcló con la noche, lo cual es imposible. La luz se mezcló con las tinieblas y esto lo llevaría a la muerte. La iglesia no puede mezclarse con las tinieblas. Somos la luz del mundo. El mundo está en tinieblas y nosotros somos la luz de este mundo. Y la luz no se mezcla con las tinieblas. Una de las dos tiene que desaparecer. Es la única mujer que le dan el nombre de las varias que tuvo Sansoncito. Sus acciones hacen honor a su nombre porque va a debilitar a Sansón hasta el punto de lograr que él revele el secreto de su fuerza y sea cautivado por los filisteos. Hace honor a su nombre, lo va a debilitar, lo va a empobrecer, lo va a llevar a perder. El hombre más fuerte de la Biblia será derrotado por su impureza, por su mente, por su corazón. Hay una lucha en los estudiosos para saber si el problema de Sansón era sexual o era emocional, porque el pasaje dice que él se durmió en las rodillas de ella. Tal vez solo buscaba compañía, tal vez no solo buscaba sexo. El hecho es que su corazón tenía un problema serio de falta de gozo y de contentamiento que lo llevaba a buscar siempre en una mujer, tal vez encontrar lo que necesitaba. Versículo 5. Vinieron a ella los príncipes de los filisteos, le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Cada uno de nosotros te dará ¿cuánto? 1100 siclos. Una oferta irresistible para una débil. Una oferta que nadie podría rechazar. Equivale a 300 años de salario de la época. 300 años de salario, algunos dicen que aún más. Si te ofrecen, no sé, 50 millones de dólares, ahorita de pronto piensas un poco en algo que tengas que hacer. Piensas que aseguras toda tu vida. Tal vez ella pensó eso y dijo: aquí está lo que estaba buscando, lo que necesitaba. 300 años de salario son interesantes. Las palabras que usan los príncipes, escuche: engáñale, ahí está en el verso. ¿Cómo lo vencemos? Lo atemos, lo dominaremos. Son las mismas palabras de la naturaleza pecaminosa. Eso busca el pecado en usted y en mí: atarlo, dominarlo, retenerlo, engañarlo. ¿Por qué Dalila se vende a Sansón? Uno se pregunta, ¿por qué Dalila vende a Sansón? Las razones son sencillas. Primero, no llevaban mucho tiempo de conocerse según los textos. Llegó allá y de una se enamoró. Amor a primera vista. Sansón era experto en eso. No hay una relación de años, ¿no? No es del pueblo de Dios tampoco. No dice de dónde es, ¿no? No dice si era filistea. Algunos dicen que podría ser israelita, porque como estaban tan contaminados con la cultura, daba igual. Cada cual hacía lo que bien le parecía y a ella le parecía bien 300 años de salario. Sirven. Entonces, la razón principal es la codicia en el corazón de Dalila, pero también debemos notar lo que nos dice el texto, el versículo 5. Los hombres que vinieron ya no eran cualquiera. ¿Eran quiénes? Los principales de la ciudad. 5 hombres importantes. Ya no era una cuestión de una banda, ya no era cuestión de un matrimonio que le tocó arreglar matando un poco de gente, ya no era pagar una deuda, era una cuestión que nacional. Sansón ha sido nombrado objetivo militar de la nación y la nación tiene que hacer algo y es destruir a Sansón. Es un objetivo de un pueblo. Ya no se trata de algo personal porque quemó los cultivos,
porque mató un poco de gente. Ya dicen, no, este toca matarlo. Es un problema para nosotros tenerlo en Filistea. Versículo 6. Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Va a parar ahí, voy a explicar algo, y es que vienen tres procesos, o sea, tres bloques de versículos que hablan de lo mismo. Entonces lo voy a explicar por bloques. Vamos a coger bloques. El primero está del 6 al 9, el otro del 10 al 12, el otro del 13 al 14. Es decir, tres momentos donde Dalila prácticamente está diciéndole lo mismo, pero hay un detalle, y es que va avanzando más, va conquistando más, va debilitándolo más, lo va llevando, hasta que al final dice que presionando ¿qué? Su alma, lo llevó a contarle el secreto. Entonces la primera está del 6 al 9, y es que Dalila le dijo que le revelara aquello que era la razón de su fuerza. Versículo 7, Sansón le dice que use 7 mimbres verdes, y en el versículo 8 los príncipes de los filisteos le trajeron los mimbres. No sé si usted es detallista, pero me gustan los detalles de la Biblia. Sansón tiene una relación con ella. Podemos decir que Sansón se fue a vivir con ella un tiempo, porque los filisteos están ahí. Eso no sucedió en un día, sucedió en varios días. Parece que Sansón entraba y salía porque ella tiene tiempo de hacer sus trampas, de tener a los filisteos escondidos en su aposento. Dice que estaban ahí. Entonces él podía estar en esta alcoba teniendo relaciones con Dalila, y los otros estaban listos para casarlo en el mismo lugar. Note hasta dónde ha llegado la ceguera de Sansón, hasta dónde ha descendido su falta de discernimiento. Sansón ya no es un joven, es un hombre adulto, como dijimos al principio. Y escuche esto: el pecado que no puedes vencer cuando eres joven, no puedes vencerlo cuando eres viejo. Te alcanza. Por eso cuando la gente llega a la iglesia se manifiestan sus pecados, se manifiesta su naturaleza pecaminosa cuando llegan a la iglesia y son salvos y son convertidos. ¿Para qué se revela su naturaleza? Para ir a Dios y empezar a crecer y empezar a dejar esa naturaleza que sea gobernada por el poder del Espíritu Santo, y que deje de gobernar la vida que tengo, porque ya no tengo la vida que tenía antes. Ahora el Espíritu Santo gobierna mi vida. Pero cuando hacemos caso omiso, porque es el creyente el que hace caso omiso, más tarde no lo puedes vencer. Te cogerá ventaja, se volverá más sagaz, más astuto, como Dalila. Él ya había sido derrotado por una mujer, ¿se acuerdan? Una que lloró 7 días y lo convenció. Y no tiene recuerdo, no tiene luz en su mente, no puede ver y decir: esta es igualita a la que me manipuló. No. Está ciego, y va a quedar ciego, de hecho, literal. Encontramos una serie de intentos, 3, del 6 al 9 está el primero. Del 10 al 12 encontramos el segundo, vamos allí. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado. La que engañaba dice que él la ha engañado. Me has dicho mentiras, Sansón. Descúbreme pues ahora, mi vida, mi amor, te ruego, cómo podrás ser atado. Y empieza a decirle una cantidad de cosas. Y Sansón le dice en el 11: si me ataren fuertemente con cuerdas. Y vuelve y le da otra cuestión que no es así. En el 12 dice que Dalila hacía lo que él le dijera. Si le hubiera dicho páreme de cabeza, Dalila lo había parado de cabeza. Si le había dicho quíteme la camisa y hágame una raya en el pecho, eso me va a debilitar. Ella había hecho lo que quisiera. Dalila pensaba que él le decía la verdad. Sansón es igual a ella. Ambos son mentirosos. ¿Le está diciendo qué? Esas son las relaciones espectaculares de estos tiempos. Dos mentirosos encajan bien. Es así. 13 y 15, veamos la tercera vez.
Dalila le dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras, y yo nunca te he mentido. No, ahí no dice, tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si te hieres 7 guedejas. Aquí ya es más profundo. Guedejas, perdón. Aquí es más profundo. Le amarró la cabeza, eso dice la traducción. Le cogió y le amarró el pelo, imagínense, le amarró el pelo y se lo amarró a una estaca donde estaba tal vez agarrada la tienda, ¿sí? Cuando él se levantó, pues tumbó todo eso, ¿sí? Tenía mucha fuerza. Pero ya era más profundo, ¿sí ves? Ya no era algo de las manos. Sansón iba entregando poco a poco su vida, su cabeza, nuestra mente, nuestros pensamientos. Sansón está debilitándose poco a poco. Dalila insiste. Esta vez Sansón le dice: amárreme mi cabello, y ella lo hizo, pero no servía de nada, igual que las 2 primeras veces. Hay un detalle acá diferente en versículo 13 al 15, y es que dice ahí, dice, más despertando, versículo 14. Esta vez estaba dormido, las otras veces no estaba dormido, sino era como un juego para él. Amárreme con tal y tal cosa, y ella lo amarraba y él jugaba con eso. Esta vez está más confiado todavía, ya se durmió, confiaba plenamente en esta extraña. Su confianza en sí mismo ha aumentado, y esto lo lleva a confiar en aquella mujer que simplemente representa el pecado. Cuando no nos afamos de un pecado, vamos confiando más en el pecado. No lo vemos venir, no vemos que va a pasar, no vemos que va a suceder, que va a venir un tiempo donde se termina esa confianza. Si el Señor es bueno, lo va a hacer con nosotros. Tercero, el pecado debilita. 16 al 20. Llegamos a la parte donde se pone más interesante la situación. Aconteció que presionándole ella cada día, ¿sí ven? Cada día, no fue un día, no dice cuántos, pero fueron varios, con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Termina abriendo el corazón a una mujer que apenas conocía. Sus deseos lo dominaron. Su alma fue reducida a mortal angustia. Qué frase tan cruel en una relación que parecía bonita. Una pareja hermosa, la bella con la bestia. La mujer hermosa y el hombre, pues Sansón. Pues, imagínese ese lempo. Qué frase tan cruel para una relación que parecía bonita. Eso es lo que hace el pecado, iglesia. Reduce el alma hasta que la gobierna. Y es una batalla siempre. Que llevas 50 años en Cristo, seguirás luchando por tu alma, porque es lo que Dios ha mandado. Versículo 17. Le descubrió, pues, todo su corazón. No una parte. La Biblia dice lo que dice, y hay que leer lo que dice ahí. Todo, de hecho lo repite 3 veces ahí para abajo. Todo su corazón. Ahorita lo vamos a volver a leer. Todo su corazón. Lo repite. ¿Por qué lo repite? Porque de eso se trata la vida cristiana. De cuidar ¿qué? El corazón. De no descubrirlo al pecado, de no descubrir a la persona incorrecta, de ir al Señor antes de que mi pecado salga a la luz, antes de que se haga manifiesto que soy un hipócrita, que soy un infiel, que soy una persona mentirosa, una persona chismosa, una persona que vive de apariencias. Antes que se haga manifiesto, Dios dice: descúbreme tu corazón a mí, no se lo descubras al mundo, no se lo descubras a nadie, solo a quién, a Cristo. El corazón solo puede ser descubierto ante quién, ante Dios, porque Él conoce lo profundo del corazón y puede ayudarnos en nuestra debilidad.
Sansón descubre todo su corazón. Es contundente la palabra todo. Yo creo que le contó todas las hazañas que había hecho. Yo creo que le dijo a Dalila: el Espíritu del Señor viene sobre mí cada vez que lo necesito. Maté a un león con mis propias manos. Maté a 1000 con una quijada. Maté a 30 para pagar una apuesta. Quemé los cultivos de los israelitas. Ese soy yo, Sansón. Autoconfianza. Le faltó decir: usted no sabe quién soy yo, Dalila. Invencible. No sabía que estaba pronto a caer. Pero ¿sabe qué es lo más triste de este momento? Que hay un llamado. Tocó lo santo. Tocó todo aquello que no se puede tocar. Dice, pues todo su corazón, dice, le dijo: nunca en mi cabeza llegó ¿qué? Navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Hasta ahí llegó Sansón. Cuando su llamado dejó de ser lo primero, por el placer, por el corazón, por el cariño, quizás por el amor, no sabemos, de una mujer. Y no tiene que ver con la mujer, quiero aclarar ese punto. Tiene que ver con cualquier pecado que tú amas o que yo pueda amar más que a Dios, que me lleve a negociar mi llamado, que me lleve a contar lo que no tengo que contar. Lo mismo que hizo el rey Ezequías cuando los babilonios lo visitaron y cuando Dios lo sanó y le dio 15 años más de vida. Los babilonios vinieron a visitarles y él les mostró todos los tesoros de la casa de Jehová. Y el profeta vino y le dijo: ¿qué mostraste? Y él dijo: todo. Y le dijo: por cuanto eso hiciste, serán llevados cautivos. El corazón no se le descubre a todo el mundo, iglesia, solo a Dios. El corazón de los creyentes es un tesoro que el Señor, solo Él, puede examinar. Versículo 18. Viendo Dalila que él le había descubierto todo, otra vez, ¿sí ve? ¿Se ve cómo hiciste? Todo su corazón. Envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano ¿qué? El dinero. Cerremos el acuerdo. El cordero está listo. Ella también sabía que era la verdad. ¿Sí ve? 3 veces le dijo mentiras, pero esta vez ella estaba segura que él le había abierto ¿qué? Todo su corazón. Los príncipes felices vienen y cierran el acuerdo. Versículo 19. Ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre. Ese estaba ahí cerquita. Siempre estuvo ahí. Siempre estuvo al acecho. Estaba esperando el momento para dar el golpe de gracia, el golpe certero a Sansón. Dice: llamó a un hombre. Yo creo que le dijo: venga. Yo creo que estaba por ahí cerquita. Ahí está dormido. Y ahí dice: quien le rapó las 7 guedejas, de su cabeza. Y ella comenzó a ¿qué? ¿Qué dice ahí el texto? A afligirlo. Se acabó el amor y se acabó el enamoramiento. Hasta ahí llegó. ¿Quién lo afligió primero? Ella. No los filisteos. Era la consecuencia de su pecado. El pecado te aflige. Y lo que más aflige el alma de un ser humano es el pecado, nada más. Ni siquiera una enfermedad, ni un luto, ni una pérdida, nada puede afligir el corazón de un hombre tanto como ¿qué? El pecado, como haber sido vencido. Versículo 20. El versículo triste le llaman. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti
Luego que despertó él de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué difícil llegar a ese punto. Jehová se había apartado de él. Llegamos hasta acá para hacer un alto en el sermón y hablar un poco más profundo del pecado y cómo obra en la vida de los creyentes, y luego cerramos con el 21 y 22. El asesino de las almas está en acción y debe ser tratado como lo que es. Si tú no lo tratas como lo que es el pecado, él te va a tratar a ti para lo cual fue establecido en el corazón de nosotros, y es matarnos. Romanos 7:21. Hablaremos del pecado desde este verso que escribió el apóstol Pablo, siendo un hombre de ministerio, un hombre lleno del Espíritu Santo, usado para escribir 13 libros de la Biblia. Tiene que enfrentarse a su propio corazón. A través del capítulo 7 hace todo un estudio del pecado en él, del pecado en su propia vida. Y dice Romanos 7:21: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Después de la conversión de Pablo, y a través de los años, se da cuenta que el pecado mora en él y que el pecado tiene poder, y que ese poder tiene que ser contrarrestado con un poder más fuerte, y es el poder de ¿quién? De Dios. Tú no lo puedes vencer, iglesia. Acuérdate, creyente, de manera individual, en la etapa en que tú vayas en este proceso cristiano, usted y yo no podemos vencer un pecado, no tenemos la capacidad. Necesitamos a Dios, necesitamos al Espíritu Santo. Vamos a hablar del pecado como una ley. El apóstol llama al pecado que mora en nosotros como una ¿qué? Ley. Está ahí. Todo lo que está en nosotros está gobernado por esa ley del pecado. Cristo ha interrumpido en la vida de nosotros y nos ha dado su Espíritu para que podamos vencer una ley con otra ley. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo se vence una ley según los abogados? Con otra ley. ¿Y quién pone esa ley? El único que puede ponerla. Él puso el pecado en los hombres. Por consecuencia de la desobediencia de Adán, el pecado entró a los hombres y pasó a todos los hombres, dice Romanos 5. Ahora Él pone una ley nueva en sus hijos, aclaro, no en todos los hombres ni en todas las mujeres. Solo en los hijos de Dios la ley del Espíritu de vida está, porque es el Espíritu Santo morando en nuestros corazones. La ley del pecado busca satisfacer sus necesidades. La naturaleza pecaminosa existe en nosotros, por eso batallamos. Por eso no somos obedientes, o somos obedientes parcialmente, no completamente. Algo que le pasó a Pablo y que espero que nos pase a nosotros es que Pablo pudo encontrar en su corazón esa ley, y ese es el secreto de la vida cristiana. Si usted le pregunta a cualquier hombre de Dios que lleve años en el ministerio y que Dios lo haya sostenido por gracia, le va a decir que el secreto es entender nuestra naturaleza pecaminosa y entender la obra del Espíritu Santo en esa naturaleza. Pablo lo encontró. Pablo encontró que la ley del pecado vivía en él, y que aún siendo el apóstol y habiendo tenido tremendas victorias y tremendas batallas más fuertes que la de Sansón, aún era que débil. Esa es la victoria contra el pecado, reconocer mi debilidad. Los hombres poco consideran al compañero peligroso que vive en sus corazones. Cuando están en compañía, cuando están solos, de día o de noche, todo el tiempo la ley del pecado está en nosotros. Siempre tiene brasas vivas
en las cuales quiere que caigamos. Siempre podrá encendernos con un solo pecado, encenderá la carne con uno solo. Y es ahí donde debemos guardarnos. Pablo dice que encontró una ley. Dice, pudo ver la experiencia de su pecado. Escuche. Pablo miró al pasado y dijo, el pecado me mató. Fui un asesino, fui un blasfemo, él lo dice. Fui un aborto. Dios me rescató por gracia, por misericordia. Soy el último de los apóstoles. No hay nada bueno en mí, soy un hombre débil. Estoy hablando lo que Pablo escribió en sus libros. Ese era Pablo. Encontró que había una ley más fuerte que él, pero también sabía que había una ley que podía vencer el pecado y era la ley del Espíritu. Sansón ignoró la ley porque la conocía. Ya había sido dada en Éxodo. Sansón conocía la ley de Dios e ignoró esa ley. Por eso fue gobernado por la ley de ¿qué? Del pecado. Esta ley lo esclavizó, lo destruyó. Esta ley gobierna aún el corazón de los creyentes que no guardan la santidad, de aquellos que creen que la comunión es un juego, de aquellos que se les dice que oren y no oran, que lean la escritura y no lo hacen, que consagren su vida a Dios, que busquen a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Lo que dice el libro de Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, iglesia. Si hoy estás escuchando la voz de Dios en el sermón, es el tiempo de volver a Él antes que la ley te gane. Porque Él dice, la ley me mató. Dice, cuando descubrí que había una ley en mi corazón, esa ley me mató, o sea, lo dejó sin armas. Y entendió que solo tenía una salida. Por eso al final del capítulo 7, versículo 25, exclama su gran oración. Versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, ¿por quién? Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sí ve cómo encontró la libertad? Reconociendo que era miserable y que era débil. La pereza produce pobreza espiritual y aún física. El pecado más grande de la iglesia moderna se llama pereza. No quieren estudiar las escrituras, pero quieren vivir como si fuesen estudiosos. No quieren orar, pero quieren vivir con los beneficios que Dios dice que hay para aquellos hombres y mujeres que oran. Sansón mantenía en los placeres, no tenía sabiduría para discernir lo que venía. Dice que las personas viven y caminan como si tuvieran la intención de ir al cielo con los ojos ciegos y dormidos en su alma, como si no tuvieran ningún enemigo al que enfrentarse. Por tanto, es una locura, porque están expuestos a un progreso del pecado. Así como la santificación es un progreso en su vida y en la mía, así el pecado es un progreso que endurece, que engaña. No conocer el mal que hay en mí, ignorarlo y pasarlo por alto sin buscar a Dios pidiendo ayuda, es una necedad absoluta. No obedecer lo que ya sé, porque todos aquí saben. Siempre decimos eso, yo ya sé. Cuando las personas me dicen que ya sabe, ya sé por dónde va la consejería. Ya sé que no sabe nada, o sea, sí. Ya sé que no está haciendo caso, ya sé que no va a hacer nada. Porque siempre dicen lo mismo, yo sé. No sabes nada. Solo hasta cuando lo vivas, cuando te des cuenta de lo terrible del pecado, ahí sí vas a saber lo que necesitabas saber para cambiar. Y ese no es el deseo de Dios, aclaro. Es nuestra desobediencia la que nos lleva. No era el deseo de Dios que a Sansón le sacaran los ojos, que a Sansón lo volvieran un esclavo, lo calvearan y lo volvieran un esclavo. No es el deseo de Dios ese para su pueblo. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta.
Despertad por tanto todos vosotros en cuyos corazones hay algo de los caminos de Dios. Tu enemigo no solo está sobre ti como estuvo en Sansón, sino que también está en ti y está trabajando por todos los medios de la fuerza y el arte y de cualquier cosa de este mundo para que no avances en Cristo. Cerremos con los últimos versículos 21 y 22. 21 dice: mas los filisteos le echaron ¿qué? Puro término de calle. Ese es el término de la calle para los que no saben. Así es cuando van a robar a alguien, dicen los ladrones: echémosle ¿qué? Mano. Yo no sabía que eso estaba en la Biblia. O sea que no hemos cambiado mucho el lenguaje en los últimos 4000 años en las calles. Así dicen los ladrones exactamente cuando van a robar a alguien: echémosle mano. ¿Le echaron mano a quién? A Sansón. Dice: y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Lo humillaron. La parte final del pecado es humillarte. Es quitarte la fe en Dios, la única fuerza que tenemos. Alguien dijo que Sansón ya no veía, entonces no necesitaba los ojos, necesitaba a Dios. Era mejor que hubiera perdido sus ojos antes y no hubiera llegado hasta ese día. ¿No dice eso Mateo? Que es mejor perder un ojo, una mano, una pierna, que llegar a uno estar completo pero ciego. O sea, Sansón no quedó ciego cuando le quitaron los ojos, simplemente es una forma de mostrarnos que ya estaba ciego hace mucho tiempo, porque eso hace el pecado, enceguece. Lo ataron con cadenas, esclavo, para que moliese. El pecado te hace trabajar, te esclaviza. La vida se hace más pesada, más dura para el esclavo que para el libre. Versículo 22: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Empieza la última etapa de Sansón para la gracia final y la gloria de Dios para destruir a los filisteos. El fuerte fue esclavizado por un yugo una y otra vez. Jugó con Dios una y otra vez. Quedó ciego, lo cual simplemente son las tinieblas que habían en su mente y en su corazón que nunca pudo ver cuando el enemigo venía de verdad. Siempre pensó que iba a salir corriendo y que Dios lo iba a liberar. Así pasa con la gente que hoy en día se llama cristianos. Quieren ir a un encuentro para que Dios le eche fuera los demonios y seguir pecando. Quieren que Dios los sane de sus pasados sin cambio. Quieren que Dios los prospere siendo ávaros y ladrones. Y quieren que Dios los prospere. Creen que Dios no conoce los corazones. ¿Se acuerdan que dijimos que a veces Dios te da lo que quieres para después disciplinarte porque amabas eso más que a Dios? Entonces revisa tu oración. ¿Qué le pides a Dios en este tiempo? Sus enemigos no querían matarlo, ¿sí ve? ¿Sí nota el pasaje? No lo mataron, querían humillarlo. El pecado, mientras llega el día del juicio, quiere humillar a los creyentes sobre todo. Quiere que vivan humillados y avergonzados porque no son fieles a su Dios. Eso es una vida vergonzosa. Y todos estamos en el mismo lugar y bajo la misma medida. Jonathan Edwards predicó un sermón hace 300 años que tituló Pecadores en manos de un Dios airado.
y en una de sus partes decía que todos estamos colgando de un hilo y que Dios tiene la tijera y que cuando Él quiera cortarla descenderemos a un lugar. Iremos a un lugar cuando ese hilo se corte, cuando nuestra vida, el hilo es nuestra vida y Dios tiene la tijera en la mano lista. Cuando Él la corte hay un destino final. Dios, porque es más que el cielo, escuche, por eso no dije el cielo. El destino final es ¿quién? Dios, donde Él quiera, en el cielo o en la tierra. Y el otro destino final es el infierno. Y por eso Dios pide que en la iglesia se predique el evangelio todas las semanas y que todas las semanas se llame al creyente al arrepentimiento y a la fe. Por eso Dios espera que la iglesia lo haga siempre, porque es paciente, porque es misericordioso. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios.